Participan de este panel el doctor Raúl Aragón, analista de opinión pública e investigación de mercado, encuestas de opinión, imagen política y asesor político. El licenciado Miguel Bain, consultor económico-financiero y director del estudio Bain y Asociados. El licenciado José Nathanson, periodista y politólogo, director de Le Monde Diplomatique. Será moderador Gustavo Silvestre, periodista y analista político. ¿Cómo será la evolución de la economía argentina en el corto plazo? ¿Cómo se despliega el mapa político y electoral frente a las elecciones presidenciales del próximo año? El conocimiento del rumbo futuro de nuestra economía y sistema político resulta central para seguir decidiendo con la mejor información posible y que en esta oportunidad es analizada por estos destacados panelistas. Buenos días a todos, espero que la estén pasando bien. Gracias a la Fundación Proteger, que realmente hace un trabajo excelente desde hace muchos años en la República Argentina y que ha venido en estos últimos años, sobre todo, inculcando de acuerdo a lo que ha también venido evolucionando la economía argentina en un terreno que en algún momento se le presentó muy difícil, después tuvieron realmente buenos años y ahora estamos frente a un año electoral como es el del 2015, realmente muy interesante y en un momento económico también especial y que es muy importante siempre escuchar a los que saben, ¿no? Así que realmente está muy bueno el panel que me toca coordinar y que me toca presentar y la verdad les aconsejo que presten mucha atención porque tenemos el gusto de tener esta mañana al licenciado Miguel Bain, que es consultor económico, financiero, director del estudio Bain y Asociados, que siempre lo destaco. Miguel Bain, hace muchos años que lo conozco, desde mi actividad periodística, hace muchos años que lo venimos consultando y que se inscribe dentro de estos economistas racionales, muy acorde a la realidad, que no son tirabombas y que en los últimos 10 años el estudio de Miguel Bain viene acertando los pronósticos económicos que son regenteados un poco por el Banco Central de la República Argentina. En estos últimos 10 años el estudio de Miguel Bain siempre ha obtenido la mejor calificación por parte de las autoridades del Banco Central de la República Argentina y además es uno de estos economistas que tienen también mucha pertenencia, no están desconectados de la realidad, que cuando tienen que ser críticos constructivos lo son y cuando tienen que hacer un diagnóstico positivo o equilibrado también lo realizan. Así que la verdad que en estos últimos tiempos nos gustaría escucharlo más a Miguel Bain y por eso es un privilegio para ustedes que lo tengan hoy, que lo escuchen con atención y que podamos realmente reflexionar en base a las cuestiones que él nos va a estar dejando. Está el licenciado también Raúl Guillermo Aragón, que es analista de opinión pública, investigación de mercado. Él nos va a estar dando un panorama de cómo viene todo el tema político con los candidatos, los partidos políticos, cómo se prepara el 2015. Raúl viene realizando ya desde hace varios meses encuestas de opinión, seguimiento de candidatos, tendencias electorales de cara al año que se viene, el 2015, un año clave para todos los argentinos porque cambia el gobierno y hay que estar muy preparados y hay que saber, por eso tienen que ustedes como dirigentes, como empresarios de pequeña y mediana empresa, tienen que también estar preparados. Como yo digo todos los días en los ámbitos donde estoy desarrollando mi actividad, para interpelar a los candidatos, sobre todo que quieren ser a partir del año próximo opción en la República Argentina. Y para interpelar hay que estar preparados y por eso hay que aprovechar estos ámbitos de debate para ir nutriéndonos de mucha información. Y después, por eso digo que es una mesa realmente
de primera la que me toca presentar, porque está el colega José Nathanson, que es periodista, pero además es politólogo, es director de Le Monde Diplomatique, es uno de los colegas jóvenes que han dado a la nueva generación, que la verdad realmente puedo calificarlo como excelente y brillante en sus análisis políticos, y también por ahí se nutre algo de la economía. También está 2 veces por semana en Radio del Plata con Marcelo Slotodiazga de 16 a 19, y son muy interesantes los análisis que hace José Nathanson. Así que bueno, vamos a escucharlo. Les propongo, escuchen con mucha atención a Miguel Bain, porque creo que a todos nos va a nutrir el análisis económico de este momento particular de la Argentina, porque es un momento particular de la Argentina, y las perspectivas para el 2015. Miguel, bienvenido y un gusto presentarte. Bueno, muchas gracias. Arranco sentado, me imagino que me voy a parar dentro de 15 segundos para poder mostrar un poco algunos gráficos que traje. Pero bueno, en principio mi agradecimiento a la Fundación Proteger por la invitación, y sé que es un panel que en total dura 1 hora, o sea que más o menos hablaremos 15 minutos, 18 minutos cada uno, sin exagerar. Es un tiempo en el que hay que estilizar de alguna manera los razonamientos, los argumentos. Pero déjenme que les diga que dónde está puesta la economía hoy en el mundo, en qué tipo de mundo. No voy a estar demasiado tiempo, pero les voy a mostrar algunas cosas para que ustedes tengan una idea, los que no la tienen, dónde está la economía mundial. Miren, ese gráfico muestra cómo evoluciona el comercio internacional desde hace 7 años. Tiene 3 líneas. La azul es el comercio mundial, la roja las importaciones de la Unión Europea, y la verde las exportaciones de lo que se llama Asia emergente, básicamente China, India, Vietnam, Tailandia e Indonesia. Fíjense cómo hoy estamos con algo así. Esto no marca ahí, ¿no? Bueno, no importa. Hoy el ritmo que tenemos de crecimiento interanual, el comercio internacional crece al 2,7%. Antes de la crisis de Wall Street en 2008, el comercio internacional crecía al 6,5%. El comercio de las exportaciones chinas crecían al 12,13%, ahora crecen al 5,6%, a la mitad. O sea, esto lo que avisa es que estamos en medio de un mundo donde sobra producción. Digo, lo primero que hay que entender, sin ir demasiado a fondo, es que este es un mundo donde sobra producción industrial. China no logra colocar toda su producción industrial, Europa no compra ni la mitad de lo que compraba, sus importaciones crecen al 2%, crecían al 5%, Alemania está entrando en recesión en los últimos 15 días, con una economía que pasó de crecer 1,5% a menos de 0,5%. O sea, es un mundo donde todas las políticas económicas están girando a defender el interés nacional. Además de las cosas que se dicen, es un mundo donde hay 10 personas preocupadas por la inflación y 5.000 millones de personas o 7.000 preocupadas por el empleo y el nivel de actividad. Europa está entrando casi en deflación, con inflación cero, con el terror que significa entrar en deflación, porque en deflación los bancos se caen. Eso no hay que explicarlo mucho, porque los créditos no bajan de precio cuando baja de precio la facturación de las compañías que toman plata en los bancos. Entonces, hoy el mal mayor a evitar en la economía occidental es la deflación. Por eso, cuando algunos nos asustan con qué va a hacer o qué va a dejar de hacer la Reserva Federal, si va a subir la tasa o no va a subir la tasa, yo acostumbro decir que hoy la política monetaria de la Reserva Federal, para los que ya peinamos algunas canas, me hacen acordar al general Alaiz, que venía de Entre Ríos, el golpe cara pintada en el año 87,
donde estaba cada vez más cerca de llegar a la Plaza de Mayo y lo que tenía era una aproximación fraccionaria o asintótica. Todos los días que pasaba había avanzado 10 kilómetros. Bueno, esta es la misma forma en la que avanza la Reserva Federal para endurecer las condiciones monetarias del mundo. No va a haber endurecimiento en las condiciones monetarias ni este año, ni siquiera el año que viene. La economía mundial occidental es una economía sumergida en una montaña de deudas. Las familias norteamericanas deben 80 puntos del producto, el Estado norteamericano debe 80 puntos del producto, todos los estados europeos, el que no debe 110 puntos del producto como Italia, debe 80 como España, y las familias europeas están todas iguales. Cualquier aumento de la tasa de interés en Occidente significa mandar de vuelta abajo del agua a centenares de millones de familias. De modo que, por ese lado, yo diría que nosotros tenemos garantizado 2 o 3 años de condiciones monetarias sumamente blandas, condiciones monetarias que son las que, por ejemplo, le permiten a determinados países tomar deuda a largo plazo y a tasa de interés muy baja, como nuestros vecinos. En simultáneo con esa situación de alta liquidez y de bajo dinamismo de la economía, nosotros tenemos la evolución de la economía argentina de los últimos años. A la economía argentina la agarró de vuelta la famosa restricción externa. Era la restricción externa que nos agarraba cada 5 o 6 años desde 1930, cuando viene el derrumbe con la crisis mundial de los precios de las materias primas, y que después nos agarraba de vuelta cada vez que arrancaba un ciclo de reactivación fuerte en base a reivindicaciones populares, con aumento del salario, con aumento de jubilaciones. 2 o 3 años después de iniciados esos ciclos, la Argentina se quedaba sin dólares, porque naturalmente en una estructura industrial que depende muchísimo de las partes y piezas y de la materia prima importada, el aumento violento de la capacidad de compra de los sectores populares lo que generaba era menos saldos exportables y un aumento muy fuerte de las importaciones. En ese mundo le pasó a Perón en el 49-50, ahí el ciclo le duró un poquito más porque tenía reservas de la Segunda Guerra guardadas, pasó de vuelta en el 73-75, pasó en el 82, pasó en el 89, etcétera, etcétera. Digo, Argentina vivió hasta 2003 más de 70 años en los cuales no había ninguna respuesta exportadora que pudiera moderar el final de los ciclos de consumo. Entonces, en el final de los ciclos de consumo aumentaba el salario en dólares, aumentaban las compras al exterior, se ponía roja la balanza comercial, se empezaban a vaciar los dólares del Banco Central y los argentinos, que son bastante rápidos de reflejos, ayudaban a que el Banco Central se vacíe más rápido de dólares y esos ciclos siempre terminaron en Argentina mal. Mal desde el punto de vista de fortísimos retrocesos económicos, fortísimas convulsiones sociales y fortísimas convulsiones políticas. Siempre se llevaban puesto al presidente del Banco Central, al ministro de Economía y al presidente de la Nación. ¿Cómo estamos en esta década con estos ciclos? Ustedes van a ver ahí la línea roja mide el superávit externo de la economía argentina año a año. Y la línea azul mide la evolución del salario en dólares de la economía argentina año a año. Después hay una línea verde que corrige ese salario en dólares por la inflación norteamericana a los efectos de no exagerar la nota también con qué pasaba con los salarios. Pero ustedes, si ustedes miran en el año, a ver si yo tengo uno que ande, que me ayude. Ahí está. Traje uno verde, siempre dicen que soy optimista, o sea, a la línea roja le pego con uno verde. Acá estamos en el año 2009, ¿se ve? Superávit externo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 9.000 millones de dólares. Y el salario en 2009 está acá, en la zona de 80. Fíjense lo que pasó en 2010-2011 con el salario en dólares en la Argentina.
aumentó 50% en 2 años. Es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Mucha gente en la Argentina pensó que eso se podía sostener, que eso era algo sostenible a mediano plazo, y obviamente esa política económica fue el resultado de la derrota electoral del gobierno de 2009. El gobierno dijo, nosotros no vamos a perder más, y efectivamente un aumento del salario en dólares del 50% en 2 años, más un aumento de las jubilaciones del 65% en dólares, terminaron con un éxito político sensacional en 2011, 54% de los votos. Pero evidentemente esto no era sostenible, porque ese aumento del salario en dólares se llevó todo el superávit externo, porque se generó una explosión de demanda de aquellos sectores industriales que tienen un alto componente de importaciones. Automóviles, autopartes, la electrónica de consumo de Tierra del Fuego, los electrodomésticos, el turismo al exterior y las importaciones de energía. Como contracara de ese éxito político, la Argentina pasó a estar en déficit del sector externo cuando se mide no solo la balanza comercial, sino la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y esto avisaba que el salario medido en dólares había llegado a techo. Cada vez que esto pasó en la Argentina, durante décadas, esto terminó muy mal. La diferencia que hoy tenemos es que la Argentina no es el mismo país que era y el mundo no es el mismo mundo que era. Argentina tuvo en los últimos 20 años una revolución agrícola que casi le triplica la producción, tuvo una revolución de la minería a cielo abierto que multiplicó por 10 las exportaciones, tuvo el auge de las economías regionales que empezaron a exportar cada vez más fuerte al mundo, y lo que pasó en el mundo es que la mitad de la población mundial, con las reformas chinas, empezó a crecer muy fuerte y rompió el balance de materias primas, generando aumentos sostenidos y muy fuertes en los precios de las materias primas. Acuérdense ustedes que la soja valía $120 la tonelada en el año 2000 y la producción era 25 millones. Ahora la producción es arriba de 50 y después de la caída, desde 500 y pico, el precio es 350. O sea, este es un ciclo, se estiró muchísimo más por la extraordinaria fortaleza del sector externo argentino, generado por cuestiones propias, pero sobre todo por una demanda que viene de Asia y que tiene que ver con los cambios en los hábitos de la alimentación y el aumento de la población urbana en relación a la población rural. Para poner un solo ejemplo, China hoy consume 3,5 kilos de carne vacuna por habitante por año. 15 años atrás consumía 1,2 kilos. La diferencia es toda la producción argentina de carne vacuna de un año. China acaba de autorizar el segundo hijo por familia. Van a nacer entre 2 y 3 millones de niños por año en los próximos 20, 30 años. La leche en polvo que van a demandar adicional equivale a toda la producción de leche en polvo de la Argentina. Digo, es un mundo distinto. Es un mundo donde, ya se ha dicho algunas que otras veces, ustedes se recuerdan en los años 70, 80, que decía que para comprar un tractor había que entregar cada vez más cantidad de animales, de terneros, de novillos. Y ahora estamos en la década donde 1 kilo de lomo vacuno vale más que 1 kilo de Audi. Y esto es una cosa completamente inédita que le permite a Argentina encarar la situación del sector externo con un optimismo totalmente distinto a lo que pasó durante 70 años seguidos. Acá les muestro lo que está pasando con el precio de la soja y les muestro lo que fue pasando con la balanza comercial, cómo perdimos el superávit externo con los aumentos fortísimos en el nivel de actividad. Pero además, en este mundo, Argentina todavía no tiene un déficit muy grande. Estos son los déficits de cuenta corriente externa de países seleccionados de América Latina. Fíjense, Argentina tiene 0,8% de déficit en cuenta corriente del PBI y menos de 1 punto. Miren los vecinos, Chile, 1,8%.
México 1,8, Brasil 3,6, Colombia 3,8, Perú 5, Uruguay 6 y pico. Ahora, miren lo que pagan estos países por la deuda, están las pelotitas rojas estas que ven. Todos estos países pagan entre 3,5 y 4% anual en dólares para tomar deuda a largo plazo. Y nosotros, que tenemos una situación de sector externo mucho mejor, estamos pagando 12,5%, que es lo que rinde un bono argentino a 10 años. Ahora mírenlo desde otra perspectiva. Miren la deuda que tiene Argentina hoy flotando en el mercado. Después de que la administración del presidente Kirchner desendeudó fuertemente al país, porque realmente fuertemente, la deuda que flota hoy en el mercado es 10 puntos del producto, y cuando terminemos de arreglar con los fondos buitres, va a significar 14 puntos del producto, comparado con cualquier estándar internacional es una deuda bajísima. De hecho, gran parte de la crisis de las reservas internacionales que hoy tenemos son producto de que se pagaron con reservas 25.000 millones de vencimientos de capital en los últimos 3 años, que por un lado nos dejaron con muy bajas reservas, pero por otro lado nos permitieron seguir desendeudándonos fuertemente. O sea, Argentina tiene mucho menos deuda en relación a producto que todos sus países vecinos y que el grueso de Latinoamérica. Tiene un déficit externo muchísimo menor, yo diría despreciable, y sin embargo, por la cuestión de los fondos buitres, todavía paga una tasa de interés del 12 y pico %. Por eso, cuando uno ve estos números y uno entiende el problema que significa para la economía argentina no disponer de divisas para abastecer a la industria, uno se da cuenta claramente cuál es la agenda, no solo de este gobierno, cuál es la agenda de cualquier persona que maneja una compañía, una empresa, que uno le muestra. Esto es lo que pasa, bueno, ¿qué tenés que hacer? Tenés que abrir el mercado internacional de capitales, tenés que buscar la forma de negociar, digo, ni desacato al fallo ni rendición incondicional. Hay que negociar para abrir el mercado de capitales. Argentina, normalizando su situación internacional, va a tener acceso rápidamente a 10 o 15.000 millones de dólares que le permitirían para el año que viene mejorar extraordinariamente las condiciones en las que se desenvuelve la economía. Por eso cuando yo tengo que proyectar qué viene para la economía argentina después de la caída de este año, y este año ya no tiene arreglo porque no se puede iniciar la negociación de la deuda por la cláusula Rufo hasta el mes de enero, cuando Argentina inicie la negociación y cuando la culmine exitosamente, si es que puede, y acceda a emitir algún bono en el mercado internacional de capitales, todos los fantasmas van a desaparecer a altísima velocidad. Todo el que esté especulando contra el peso con un dólar valiendo casi el doble en el mercado paralelo que en el mercado oficial, se va a dar cuenta que no va a haber una devaluación brusca y se va a sentir extremadamente incómodo con sus posiciones. Se combate a la especulación, al mercado paralelo, se lo combate con dólares, con la expectativa de que las reservas del Banco Central se pueden sostener y con la expectativa de que Argentina pueda acceder al crédito internacional. Si esto sucede, lo que nosotros podemos llegar a tener en la Argentina el año que viene es un crecimiento de 3%, si la negociación es rápida entre enero y febrero. Si la negociación, en cambio, es más lenta, que se empieza a negociar en enero y recién se tiene éxito en abril y mayo, la economía va a crecer menos, pero igual vamos a tener un segundo semestre de crecimiento, yo diría a razón de 5 o 6% anual de ritmo, generando condiciones políticas para el final del ciclo del gobierno claramente mejores que en el caso de que no haya una solución a la cuestión externa, no se pueda acceder al mercado internacional de capitales y por lo tanto continúe la restricción de divisas y con la restricción de divisas una economía que no puede estar abastecida y siga en recesión y junto con esa restricción de divisas una brecha cambiaria muy grande que genere malas expectativas.
Yo personalmente pienso que el gobierno argentino va a negociar y además creo y deseo que tenga éxito para que el año que viene podamos tener una economía que cambie drásticamente las perspectivas que estamos teniendo ahora y que por primera vez en décadas el fin del ciclo basado en el consumo no signifique un retroceso del producto de la Argentina de 15 o 20%, ni signifique un trasfondo de crisis política e inestabilidad e ingobernabilidad. Esta es la primera vez en 80 años que Argentina podría afrontar el final de ciclo de crecimiento explosivo del consumo sin un retroceso demasiado importante y en todo caso haciendo algo así como el trasvasamiento a una agenda desde una agenda de crecimiento a una agenda de desarrollo, desde una agenda de crecimiento del consumo y el pleno empleo a una agenda de inversión, productividad, empleo de calidad, empleo mejor pago y aumento del PBI per cápita que nos ponga como mínimo en 15 años de ser un país de $12.000 por habitante por año de ingreso a ser lo que hoy es Corea del Sur, que tiene algo así como $24.000 por habitante por año, el doble que nosotros. Bueno, ojalá tengamos suerte y el mejor de los éxitos al gobierno, que de acá a fin de año va a tener que atravesar el desierto solamente con 2 cantimploras de agua hasta que pueda empezar a negociar a principios del año que viene. Gracias. Miguel, te propongo un ping-pong rapidísimo porque así cumplimos con el tiempo, pero de algunas cuestiones interesantes que estuviste planteando y para que quede clarificado en el auditorio también. Para vos, el riesgo de la cláusula Rufo existe. ¿Hizo bien el gobierno en no negociar, crees, en estos momentos con los fondos buitres? Sí, es peligrosísimo. Es peligrosa. Es peligrosísimo desde el punto de vista externo, en el sentido de lo que podría llegar a significar que todos los bonistas reestructurados se suban al tranvía del fallo injusto, por otra parte, y rarísimo del juez Griesa, pero además me parece que tiene riesgos políticos enormes. Podría ser impugnado políticamente en los próximos años en Argentina y dejando a quienes se apresuren a negociar en una situación realmente incómoda. Otro tema que lo acabas de decir en el cierre, hasta diciembre el gobierno va a tener que cruzar el desierto con 2 cantimploras. Hasta diciembre hay que aguantar los trapos y en enero sí o sí hay que negociar. ¿Es tu recomendación? Es mi recomendación, pero además digo, tiene que ver con un análisis objetivo de la situación de la economía argentina. No es solo lo que yo recomiendo, es lo que le conviene a quien gobierna la Argentina, porque el año que viene hay elecciones y no es lo mismo ir a un proceso electoral presidencial con una economía que crece que con una economía en recesión. Negociando y arreglando en enero se dispara la economía argentina. Se va a disparar violentamente, así como cayó abruptamente en los últimos 2 o 3 meses cuando se oscureció esta posibilidad de negociación externa. Y me parece muy importante también lo que has marcado en varios aspectos de tu charla, con algo que choca con lo que el gobierno ha venido pregonando en estos años. Vos has dicho, hay que volver al crédito internacional. Sin ninguna duda, porque además pasar de la agenda de crecer, como en los últimos 12 años, sobre la base del consumo y el empleo, saliendo del hiperdesempleo de 25% hasta llegar al 7% de desempleo. Romper eso significa que si uno sigue en la agenda de crecimiento por consumo nada más y por empleo, el empleo crece 1% por año, porque es lo que crece la población. O sea, el país necesita crecer por productividad. Es otra agenda, es una agenda de desarrollo. Y la agenda de desarrollo necesita inversión. Y la inversión solo se puede canalizar agresivamente si cuenta con crédito a largo plazo, para comprar maquinarias o para hacer obras que modernicen la infraestructura y la logística de la Argentina. Bueno,
En febrero de este año, a principio de año, le hacía en Radio del Plata, donde estoy a la mañana, un reportaje a Miguel Bain con los pronósticos para el año, que después generó una polémica, hasta la presidenta lo citó por una apreciación muy correcta y allegada a la realidad que había tenido en ese momento. Pero habías pronosticado, cuando la tapa de los diarios hablaban de que se iba a desbordar la demanda salarial y que se iban a pedir incrementos impresionantes, vos habías dicho en orden al 30% van a arreglar, que fue lo que cerraron la mayoría de los sindicatos. Habías pronosticado, me acuerdo, en febrero una inflación a diciembre aproximadamente del 34% anual. ¿Ese pronóstico se mantiene o lo has cambiado? No, se mantiene totalmente. De hecho, ahora es 33,5% el proyectado de nuestro estudio de inflación que nosotros relevamos para todo el año. Bueno, Miguel Bain, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, otro aplauso se lo merece. Bueno, y ahora nos vamos a meter en algo que nos atrapa sobre todo a los periodistas y que consultamos permanentemente, cómo viene la oferta electoral frente a las divisiones que está ofreciendo en estos momentos el peronismo, la alternativa que no termina de cuajar aún del Frente UNEN, con mucha ebullición en el radicalismo, a punto tal que anoche, les cuento, hubo una cumbre reservada entre Cobos y Ernesto Sanz para aplacar los ánimos y tratar de enderezar un poco la discusión, donde habrían llegado a un principio de acuerdo de respetar pactos provinciales, pero manteniendo a nivel nacional la identidad de UNEN. Habrá que ver si lo pueden hacer o no. Es difícil el panorama que se le abre a UNEN para el futuro. Y cómo están marcando hoy las encuestas. Así que Raúl Aragón viene haciendo un seguimiento ya desde hace varios meses de este panorama electoral. Raúl. Gracias, Silvestre. Muchas gracias a la Fundación Proteger por esta invitación. La verdad que es un honor y lo agradezco. Antes de empezar puntualmente con el panorama electoral nacional y hacia dónde va mi proyección, no puede ser tan precisa como la de Miguel, porque los factores que intervienen acá tienen mucho más que ver con las subjetividades individuales, o sea, con los individuos, que con las fuerzas de mercado, y entonces es mucho más difícil hacer un pronóstico a un año. Pero para darle un marco a esto, quisiera brevemente tomarme un minuto o dos para describir lo que yo entiendo que es la causa de lo que se llama la crisis de los partidos políticos, el fin de los partidos políticos y cuál ha sido su consecuencia en el contexto argentino hoy. Esto no es casual, es histórico. Hay, después de la Segunda Guerra Mundial, una aceleración de la modificación del sistema de valores en Occidente. Vamos hacia lo que se llama el paradigma hermenéutico, hacia las interpretaciones. No hay más verdades absolutas, solamente hay interpretaciones. Algo que está bien puede estar bien, pero también puede estar mal, o no. Y entonces el sistema de valores de Occidente en general tiende a fragmentarse en distintos sistemitas de valores. ¿Cuál es el efecto sobre la política y sobre los partidos políticos? Bueno, primero, ¿qué es un partido político? Un partido político es lo que se llama el sujeto político. Ese es el tercer término entre la demanda social y el Estado. La demanda social no puede ocupar directamente el Estado para darse satisfacción. Necesita un tercer término que ocupe el Estado y dé satisfacción. Cuando las demandas se agrupan en dos o tres grandes consensos, se constituyen dos o tres grandes partidos que mediante un ideario proponen una solución a esas demandas puntuales y con esto constituyen su identidad. Y entonces resulta que cuando hablábamos de peronismo hace 30, 40 años, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, de la defensa de los derechos del trabajador, de la protección de las minorías, de la distribución más equitativa de la riqueza, etc. Cuando hablábamos de radicalismo, hablábamos, bueno, de la república, los principios cívicos, la educación, etc. Cuando hablábamos de socialismo, hablábamos, bueno, de la idea de un sistema más equitativo, etc. Se sabía de qué estábamos hablando y había grandes consensos sociales que adherían a eso y entonces sustentaban esos partidos políticos. Cuando se fragmenta el sistema de valores, se fragmenta también el sistema de demandas
y se fragmentan también los grandes consensos, con lo cual es muy difícil sostener un partido de consenso, un partido grande, que dé satisfacción a esas pequeñas demanditas. Cuando llega Néstor al gobierno, él se da cuenta de esto y entonces habla de la transversalidad. ¿Por qué quiere transversalidad? Para poder juntar todos los pedacitos y entonces tener una base de sustentación popular importante. En ese contexto, en esa fragmentación de los partidos políticos, ya no prima la ideología, no prima el principio político, lo que prima es el individuo. Y esto es grave en la Argentina, o para la Argentina, porque hay tres niveles de Estado. Los estados que dependen de sus instituciones o que se definen por sus instituciones, los estados que se organizan en base a sus partidos políticos y los estados que son dirigidos por individuos, cuya política se funda en individuos. El caso de la institución, el caso hegemónico es Estados Unidos. Ahí uno no habla con Obama, habla con Mr. President, habla con una institución y él actúa como una institución. El caso de un Estado determinado por sus partidos políticos es el caso de China. El Partido Comunista Chino, es el que define todo. Y es el segundo nivel en calidad institucional, en calidad de Estado. Y el tercero son los estados determinados por individuos, por liderazgos. Típicamente una monarquía. Y acá en Argentina éramos hasta hace 20, 30, 40 años un Estado determinado por su sistema de partidos políticos, radicalismo, peronismo fundamentalmente, el socialismo y algo del conservadurismo en algún lugar que iba y venía. Esto se rompió y hemos caído a un sistema determinado por individuos. El otro día hablando con Jorge Asís, que lo deben conocer, que es un hombre además de inteligente, es muy irónico, yo le planteaba esto y él me decía, pero Raúl, lo que pasa es que no tenemos líderes, lo que tenemos son celebrities. Y es cierto que lo que tenemos son celebrities, porque en realidad lo que nos está pasando es que estamos votando imágenes, estamos votando atributos de personalidad y ahora lo van a ver. A tal punto que un show como Bailando por un Sueño, Tinelli, que es un show frívolo, si se quiere, para decirlo con liviandad, consiguió poner en una misma noche al aire a los tres candidatos con más posibilidad de intención de voto o con más posibilidad de ser presidentes el año que viene, a los tres presidenciables los puso al aire por teléfono, y al candidato con más intención de voto a gobernar el principal distrito del país, o sea, la provincia de Buenos Aires, lo puso en el piso mientras su mujer, disfrazada de monja, bailaba un striptease. Ese es el nivel de la política hoy, muchachos. Y nos cuesta llevarlo a los programas políticos, te agregaría. ¿Cómo? Nos cuesta llevarlos a los programas políticos. ¿A quién? Al debate político, a los Sí. candidatos. Claro, bueno. Porque en el programa político, está bien, gracias, porque a eso venía eso, porque en el programa político hay que hablar de propuestas. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes puede, a ver, levanten la mano, ¿alguno puede decir qué es lo que va a hacer si es presidente alguno de los tres precandidatos? ¿Alguna mano levantada ahí? Y ustedes son gente con formación. No sabemos. Entonces, ¿cómo es que tienen intención de voto? Si no se sabe lo que van a hacer. Bueno, esta es la situación de la política hoy. Ahora, alguna explicación, no toda, pero alguna explicación puedo ofrecer. Vamos a ver los escenarios electorales del año que viene, aproximadamente, porque además el problema que tenemos cuando hablamos de escenarios electorales es que todavía faltan definir muchísimas de las variables que lo constituyen. Ahora después voy a mencionar algunas. Así que con las variables que están definidas hoy se puede decir esto. Es una aproximación, no es realmente la descripción completa del escenario electoral del año que viene. Lo primero que nos preguntamos es, hicimos esta pregunta, ¿de cuál fuerza política preferiría usted que fuese el próximo gobierno? ¿Kirchnerista, peronista o algo nuevo? Porque está esta discusión. ¿Qué queremos? ¿Renovar? ¿Seguir con lo mismo? Las respuestas fueron estas. Peronista, 30%. Kirchnerista, 23%. Esto además es rotundo. El kirchnerismo sigue teniendo entre 23, 25, 27 puntos de intención de voto siempre. En donde lo midas, como lo midas. Antes de seguir, esto es un estudio nacional de 3.000 casos,
que hacemos periódicamente cada 45 o 50 días. Sí. Algo nuevo, 44. Hay obviamente un sector que quiere una renovación importante. Y después, bueno, no sabe, no contesta, 2,6. Generalmente eso está relacionado con nivel educativo. El nivel educativo más bajo por ahí responde, está agrupado ahí. La siguiente pregunta que hicimos fue, ¿qué prefiere que haga el próximo gobierno? ¿Continuidad del modelo actual, un cambio total o que continúe algunas cosas y cambie otras? Porque esta es la otra pregunta, es decir, ¿está todo mal lo que hizo el kirchnerismo? O algunas cosas, o está todo bien y vamos a seguir. Continuidad, 23%. De nuevo, es el mismo porcentaje de gente que dice que quiere... Cambio total, 24%. Cambio, continuidad con cambio, continuidad barra cambio, o sea, continuar con algunas cosas y cambiar otras, 41,6%. Es decir, que en general la población no es 100% crítica de este gobierno, ni siquiera la que no es electora o votante del kirchnerismo. Y bueno, después 10% que no sabe. La siguiente pregunta que hicimos es, según usted, los puntos suspensivos es para colocar un nombre, fulano de tal, uno de los candidatos. ¿Es kirchnerista, peronista o algo nuevo? Bueno, Daniel Scioli, peronista, el 24,9% lo ve como peronista. Massa, peronista, el 20%. Macri, el 12%. Kirchnerista, 31%. Scioli, un tercio más o menos de la población nacional, del electorado nacional, insisto, lo ve a Scioli como kirchnerista. Y este es un problema gravísimo que tiene Scioli. Massa, aún con todo el esfuerzo que ha hecho por diferenciarse, 12% kirchnerista. Igual, habiendo sido jefe de gabinete, jefe del ANSES, etc., la verdad que solamente pagar con 12% es barato. Y esto parece una locura, pero hay 2% de la población argentina que dice, yo sé, pero lo dijeron, así que lo tengo que poner. ¿Qué voy a hacer? Bueno, miren, en opinión Bueno, pública, no está mal, te voy a decir. Porque muchas de las cosas que Macri critica después las termina haciendo en el gobierno de la ciudad. Así que en eso tiene algo de kirchnerista. Yo creo que además ahí agrupa la sospecha de que hay un acuerdo Cristina. Claro. ¿No? Algo nuevo, Scioli apenas logra 15%, 16% de situarse como una alternativa nueva, como un cambio. Y este es el punto. Massa aparece con 38, 39 puntos de percepción de algo nuevo. Uy. ¿Y ahora? Algo nuevo, Macri no tiene muy poquito de percepción nueva. Y miren esto, este es el problema de Macri. Ninguno. No es ninguna de las tres cosas. Y miren, no sabe, no contesta, ¿qué es? Scioli, 26%, 27% no sabe, no contesta, es Massa. Y miren a Macri. ¿Por qué ese? ¿Qué es no sabe, no contesta? No lo puedo ubicar, no entiendo qué es. Esto es no sabe, no contesta. Miren lo que les pasa a Macri. Es algo, pero no saben qué. Y no es que no lo votan, pero no saben lo que es. Y esto en general es el resultado, creo yo, o interpreto yo, de esta cosa de la no política, la antipolítica tan típica del PRO. Ellos hablan de gestión, no hablan de política. Es una estrategia que aparentemente les ha dado resultados, pero después tienen este problema, que nadie sabe qué es. Bien, después, ¿por qué votaría ese candidato? Es decir, nosotros hicimos en escenario de primera vuelta, de paso, perdón, y ahora lo vamos a ver, al que nos decía voy a votar por este otro, por aquel otro, le preguntábamos bien, ¿por qué va a votar por ese candidato? Como pregunta abierta, ustedes lo conocen, es top of mind, es típico en estudios de mercado, es lo primero que se le viene a la mente, no le damos un menú de respuesta, le preguntamos ¿por qué va a votar por él? Y anotan literalmente y después lo agrupamos en categorías. Bueno, me gusta, me cae bien, 17,1. Acá hay un problema. Bueno. Continuidad acá será, está bien. Está marcando, están desfasados, me parece, ¿no? Sí. ¿Será continuidad acá, 16%? Sí. No están desfasados, no. Las dos azules, me gusta, me cae bien,
le creo, es honesto, etc., son atributos de personalidad. Está bien. Miren, los atributos de personalidad suman 30 y pico por ciento, 33%. Es decir, no están votando por un político. Hay un tercio que lo vota por sus atributos de personalidad. Y sobre todo, me gusta, me cae bien, lo que está marcando es el carisma del candidato. Me gusta es carisma, no hay ninguna razón, es me gusta. Los amarillos son atributos de gestión. Gobierna bien, es eficiente, etc. Lamento que no se pueda leer ahí, pero estaban en algún momento. Los atributos de gestión son 41. Y fíjense los atributos políticos. Elige un cambio, es peronista, es radical, etc. Apenas 14%. Es decir, no se está votando ideológicamente, no hay voto ideológico, no hay voto político. Se está votando otra cosa. O se votan atributos de gestión o se votan atributos de personalidad. Después, entonces, preguntamos, ¿usted votaría a Sergio Massa por qué? Y hicimos la misma pregunta, o sea, separamos a aquellos que nos dijeron que iban a votar por Sergio Massa y miramos por qué iban a votar por él. Acá están todas, qué bueno. Fíjense, ¿es algo nuevo un cambio, que sería una categoría política? Es apenas 14,5. Los atributos de personalidad, perdón, los atributos de gestión, ¿me lo lees ahí que no los puedo? Sí, acá lo tengo. Es algo bueno, un cambio, 14,5. Buenas propuestas, 22,4. Es honesto, creíble, 13,5. Buena gestión, capacidad, 20,3. Es serio, sensato, 4,2. Me gusta, me cae bien, el 13,9. Por descarte, o por el menos malo, 6%. Otras respuestas, 2,8, no saben, 2,5. O sea, de nuevo, miren, la mayor intención de voto está concentrada en atributos de personalidad y la menor en atributos políticos. De nuevo, no hay motivo político. Además, ellos no hablan de política. Cuando preguntamos lo mismo, cuando miramos lo mismo, cómo se compone el voto de masa según si la gente lo considera algo nuevo o más de lo mismo, o peronista, kirchnerista, o algo nuevo, o ninguno, resulta que casi el 63% de los que votan a Massa lo votan porque creen que es algo nuevo. Entonces, lo que tenemos es que fundamentalmente lo votan por sus atributos de personalidad y porque es algo nuevo. Hicimos la misma operación de separación de casos con la figura de Daniel Scioli, y ahí tenemos lo mismo. Y fíjense, los atributos de gestión, en el caso de Scioli, suman 36,5. 36,5, gracias. Los atributos políticos 20, y hay una categoría, continuidad K, ¿la ven? Es 14%, ¿no? 13,9. Y los atributos de personalidad son bastante menores que los otros dos, pero igual pesan. 35%. 35%. Entonces, la composición del voto de Daniel Scioli, según lo consideren peronista, kirchnerista o algo nuevo solamente el 25% lo considera algo nuevo. El resto lo vota o porque lo considera kirchnerista o porque lo considera peronista. Cuando hicimos el mismo estudio con Macri, fíjese, Macri, el rojo es política, ¿no? Rojos son las categorías, 10%. De nuevo, no se lo puede situar a Macri. Buena gestión es su gran caballito de batalla y es lógico. La gestión suma 51,5%. La mitad de sus electores lo votan por la gestión. Y los atributos de personalidad no le va demasiado bien con la personalidad, pero tampoco está mal, 27 y algo. Le gusta, le cae bien, 21%. No es poco carisma, es un carisma interesante. Después, la composición del voto de Macri, según lo consideren, peronista, kirchnerista, algo nuevo o no sé, le pasa lo mismo. La mitad de su voto, más de la mitad de su voto, no sabe lo que es, pero igual lo vota. Y después, este es el comparativo, miren. Estos son los atributos de personalidad, 27, 35, 27, ¿no? Para cada uno de los tres candidatos. Lo hice así para poder evaluar, para poder verlo visualmente. Estos son los atributos de gestión.
Y miren los de política. Ocupan un pedacito súper chiquitito. De la suma de los tres candidatos incluso es muy chiquito el factor político. ¿Qué quiere decir esto? Creo que o la política está en un proceso de finalización o está en un proceso de transformación. Nuestra cultura política está en un proceso de transformación y este es el momento bisagra y por eso pasa esto. Por eso no hay aparentemente no hay política. Bueno, después, ahora sí, intención de voto en escenarios de paso. Scioli, Florencio Randazzo, Massa, 21,50, Julio Cobo 6,3, Wiener 6,4, 20,23 Mauricio Macri y el resto. Fíjense que el Frente para la Victoria suma 22,9 y el Frente EUNEN 12,9. En realidad, Frente para la Victoria sigue siendo la fuerza hegemónica en el país. Sigue siendo la fuerza por lo menos que tiene más votos. ¿Cercano? Sí, cercano. Cercano muy pegado a Massa, apenas medio punto arriba de Massa, 1 punto y algo arriba del PRO, pero sigue siendo hegemónico. Intención de voto histórico en escenarios de paso. ¿Cómo viene evolucionando las pasos? Bueno, nosotros tenemos 3 mediciones de paso y de las otras 4, así que lo van a ver. Miren, Massa arranca arriba, sube, pero Macri lo acompaña en esa suba. Se apantana, se ameseta en la tercera medición y Macri casi lo alcanza. Y el dato más importante, reciente, de este último mes, es el salto de Daniel Scioli, que venía estable en 11 y subió a 15, en escenario de paso. Ahora, nosotros hicimos esta pregunta porque siempre entre los círculos políticos está dando vuelta la idea de si Scioli rompe, no rompe, Scioli rompe, no rompe. Entonces, bueno, ¿qué pasa si rompe? Entonces le preguntamos a los que nos decían que iban a votar a Scioli, bueno, usted me dice que va a votar a Scioli, a ese 17%, 16%, usted me dice que va a votar a Scioli, pero si Scioli se va del Frente para la Victoria a otro partido, ¿usted lo votaría? Bueno, de ese 15,69%, el 8,2 dice que sí, el resto no se sabe. Y hicimos la pregunta al revés, a los que nos dijeron que iban a votar cualquier otro, les repreguntamos. Bueno, usted me dice que va a votar por Macri, por Massa, por no sabe, Wiener, no sabe por quién va a votar en blanco. Pero si Scioli se fuese del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, a otro partido, ¿usted cambiaría su voto a favor de Scioli? Y miren, el 16,4 dice que sí. Entonces, si uno hace esta operación, suma el 8,2 que arrastra, más el 16,4 que rescataría robándole a otros candidatos, nosotros tendríamos un Scioli con 24,6 y sería él el candidato más votado, él personalmente, no el partido, él personalmente el candidato más votado en escenarios de paso. Después, intención de voto a primera vuelta, hay que hacer 2 escenarios porque no se sabe si va a ser Wiener o Cobos. Estos son los escenarios de primera vuelta, donde frente a Wiener Massa es hegemónico y este es el histórico, es la variación histórica del escenario de primera vuelta. Fíjense que terminamos hoy, en septiembre, con un empate técnico. Hoy, en escenario de primera vuelta, Massa con Wiener como candidato de Lunen, hay un empate técnico entre Massa, Macri y Scioli. Digo empate técnico porque la diferencia entre los dos que están segundos, que son Macri y Scioli, y Massa, está dentro del margen de error muestral específico. O sea, si yo le resto el margen de error muestral al valor de Massa y le sumo el margen de error muestral específico a los otros dos, se superponen, están casi en el mismo valor. Esto es un empate técnico estricto. Y después, en el escenario con Cobos, un poquitito mejor Massa, 27-23, sigue el empate técnico entre Macri y Scioli, y Massa apenas, en este escenario, apenas afuera del empate técnico. Y este es el histórico. Volvemos a tener casi un empate técnico hoy entre los 3 primeros candidatos. Escenarios de balotaje, Massa-Macri, gana Massa, y si lo proyectamos a los indecisos,
La diferencia es de 5 puntos aproximadamente, 4,5 a favor de Massa. En el escenario Massa-Scioli, la diferencia es aún mayor, es casi 7 puntos de diferencia a favor de Massa y proyectado unos 8 o 9 puntos de diferencia. Y Macri-Scioli, Macri gana, pero muy ajustado, y con proyección de indecisos habría acá sí un empate técnico, porque en este caso es mucho más grande el margen de error muestral. Hay un empate técnico en un escenario de balotaje entre Massa, Macri y Scioli. Bueno, esto es lo que tenía para contarles hoy. De todas maneras, quiero agregarles... Gracias. Que en definitiva el escenario, claro, porque la pregunta del millón ¿cuál es? Bueno, ¿quién va a ser presidente? Y la respuesta es esta, no sé. Raúl, le preguntaría algo a ver que no estuvo ahí en el análisis, teniendo en cuenta ese núcleo duro de kirchnerismo. ¿Cuán decisivo sería el apoyo de la presidenta a un candidato que hoy no se vislumbra? Yo creo que sería decisivo. Creo que sería decisivo y tomando en cuenta el análisis de Miguel, claro, que a mí me convenció de que va a ser así, yo no soy economista, vos sabés, pero sí, bueno, tomando en cuenta ese análisis y la consecuencia de ese escenario económico a lo largo del año que viene, la presidenta va a recuperar imagen, va a recuperar poder de presencia y el apoyo explícito de la presidenta sería decisivo. Si lo apoya a Scioli, los otros dos tienen un problema. Yo no sé si no termina ganando Scioli, si lo apoya Scioli. Pero después hay que, por eso al principio decía que faltan definir muchas variables, ¿no? A ver, ¿dónde va a jugar el Gallego de la Sota? ¿Se va a ir con Massa? ¿Va a ser el vice de Massa o no? ¿Pero cuánto mueve el amperímetro de la Sota? 5 puntos, 6 puntos. Es determinante para ayudar a una interna a fortalecer una candidatura como la de Massa. Claro. Porque digo, en las primarias está claro, según el pronóstico suyo, que gana el Frente para la Victoria. En claro, una primaria amplia como está disputando. Sí, en una es primaria... decir, que a Massa o a Macri le convendría tener otros contendientes. Claro, sumarlos al espacio y que jueguen adentro de la claro, sigla. Pero también hay que decir esto, en el caso del Gallego de la Sota, esos 5 o 6 puntos que él tiene son propios. Si va de vice de Massa, lo lleva y se lo suma, eso es seguro. Ajá. Son votos de él, porque cuando vos mirás, recordemos esto es una encuesta total país, con lo cual yo además conozco la localización del voto, cuando mirás esto, prácticamente ese 5% sale todo entre Córdoba, Santa Fe y un poquitito de San Luis. Está todo concentrado ahí, o sea, es un voto de él regional, es su voto de terruño, con lo cual lo sumaría a cualquier candidato. Por otro lado, falta definir también... ¿qué va a pasar con Sanz? ¿Qué va a pasar con el radicalismo en relación al PRO? Ahora, esa es una pregunta interesante, porque si uno se pone a analizar estas encuestas u otras, digamos, hoy por hoy no despierta ninguna expectativa UNEN políticamente. UNEN, yo creo, sinceramente, no creo que UNEN llegue como fuerza política con ninguna posibilidad real al proceso electoral. Creo que es decir, la clave de UNEN es que no se rompe el radicalismo, pero el radicalismo se quiebra, entonces después se reúnen 2 o 3 y medio que claro, lo pegotean un ratito, pero después se vuelve a quebrar. Eso no resiste mucho, un año o 6 meses, hasta la presentación de listas son 7 meses, creo. Sí. Eso no resiste 7 meses. Y además el radicalismo de estirpe local, digamos, los jefes territoriales radicales saben que en muchas de sus provincias pueden hacer muy buenos negocios juntándose... Bueno, es lo que está pasando ahora, que empezó con Gerardo Morales. Se vislumbra eso, ¿no? Una separación entre macristas o masistas del radicalismo. Sí. Gracias, Raúl. Bueno, muy bien, y José Nathanson, que nos va ahora, después de todo lo escuchado, seguramente a cerrar con un análisis político de lo que se vislumbra para el presente y el futuro. José. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gato, y gracias a la Fundación Proteger por la invitación. Es difícil después de las exposiciones de un economista y un politólogo y de lo interesante que fueron, tratar de hacer un análisis. Yo voy a tratar de articular un par de ideas en torno a 3 ejes, que me parece que son los ejes, digámoslo así, definitorios de la Argentina que viene. Voy a tomar algunas de las cosas que dijeron ellos. Voy a tratar de hablar
un segundito, un ratito de economía, un ratito de política, para terminar hablando un poco de la sociedad, que son, digamos, los tres ámbitos en donde se está articulando la Argentina y donde me parece que son las tres cosas que hay que pensar para tratar de entender el país en el que vamos a vivir en los próximos años, digamos. Entonces, en economía, retomando algunas de las cuestiones que mencionó Bain, empecemos por el contexto. El contexto es el de una América Latina que ya no crece como creció en los últimos años, digamos. Tuvimos en América Latina en los últimos 4 o 5 años, pasó algo extraordinario, no había pasado prácticamente nunca, que fue que todos los países de América Latina, por lo menos del boom de los commodities 2002-2003 hasta el inicio de la crisis mundial 2008-2009, todos los países de América Latina crecían. Hubo años en los que crecían todos, incluso Haití, digamos, o sea, incluso los países más castigados por sequías, hambrunas, conflictos políticos, etcétera, todos crecían a ritmos muy interesantes. Argentina fue uno de los países que más creció en ese momento, es cierto que venía de un piso más bajo, salía del piso de la crisis del 2001. Algunos países muy festejados por la prensa internacional no crecieron tanto, caso Brasil, que tuvo un crecimiento que en general se situó por abajo del promedio latinoamericano y que si uno promedia los últimos 10 años anduvo ahí en casi la mitad del argentino, pero digamos que América Latina creció a niveles extraordinarios durante 4, 5, 6 años. Bueno, eso se acabó, eso ya no va a estar más. En el mejor de los casos, América Latina va a crecer poco, va a crecer 2, va a crecer 3, va a crecer 4, los países que les va muy bien, con la salvedad de que hay algunos países que están logrando crecer más, que están logrando índice de crecimiento más apreciable, que son aquellos países que dependen de 1, 2, 3 productos de exportación primarios que tienen una enorme demanda en los mercados internacionales y cuyos precios siguen muy altos. Caso Perú con la minería, caso Chile con el cobre, caso Bolivia con el gas, los países que tienen economías un poco más diversificadas y complejas, caso Argentina, caso Brasil, caso México, están creciendo menos. Ahora, dicho esto, digamos, señalado esto, la etapa de crecimiento fácil de América Latina terminó, estamos en una etapa de crecimiento complicado de América Latina. Ahora, esto es cierto, ahora también es verdad que todos los países de América Latina, digamos, flotan en este contexto, nadan en este contexto de aguas menos diáfanas que en el pasado, pero también es verdad que en general los países de América Latina, salvo la excepción de Venezuela, no tienen los índices de inflación que hay en Argentina, no tienen un mercado de cambios desdoblado y más o menos caótico como tenemos acá, y si bien algunos están entrando en una recesión, ninguno está sufriendo, digamos, los problemas que viene sufriendo Argentina en los últimos meses. Quiero decir, Argentina está en un contexto difícil y a eso le agrega sus propias dificultades, que desde mi punto de vista tienen que ver con algunos problemas en la gestión económica en los últimos, digámoslo así, tres años. Creo que por ahí pasa el primer dato de análisis. Dicho esto, yo no creo, y en esto suscribo el análisis de Bain, no creo y no tengo la impresión, mi análisis es mucho más impresionista y está menos sustentado en datos cualitativos, está más basado en las cosas que los periodistas conversamos con políticos, con funcionarios y con ministros y con dirigentes de la oposición también, cuando nos reunimos y cuando charlamos. La perspectiva, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza, no es una perspectiva de crisis fatal como fue el fin de los 2 ciclos largos, digamos, de la democracia, el fin del ciclo alfonsinista y el fin del ciclo neoliberal, que terminaron muy mal, digamos, ¿no? No pareciera que estuviera eso en el horizonte, por diferentes motivos. Por motivos económicos, que es que si bien hay problemas macroeconómicos, hay inflación, hay reservas menos altas de lo que eran hace un tiempo y hay pérdida de reservas, si bien hay restricción externa, quiero decir, si bien hay problemas macroeconómicos, parecería que esos problemas macroeconómicos son manejables. Y si a partir de enero se hace una negociación con los fondos buitre, empiezan a ingresar capitales, que era lo que estaba señalando Bain, bueno, es posible que algunos de esos problemas macroeconómicos se puedan resolver en el corto plazo y que efectivamente esta especie de meseta baja, digamos, de valle, por decirlo, por usar un término más preciso, de valle en el que estamos, pueda terminar en una recuperación hacia mediados, finales del año que viene. Una duda que yo tengo y que me hubiera encantado preguntarle a Bain, pero bueno, no estoy acá en rol de periodista, pero si un día lo entrevistamos le preguntamos, es hasta qué punto los desajustes de la macroeconomía, quiero decir, los problemas que hay con inflación, con dólar, con restricción externa, etcétera, se pueden paliar con esfuerzos de la política pública y la microeconomía. Quiero decir, hasta qué punto todos estos desajustes se pueden paliar con repros, con precios cuidados, con asignación universal,
progresar, con procrear, etcétera, etcétera. No lo sé. Creo que el gobierno tiene muy metida la cabeza ahí, creo que está bien, porque implica de algún modo tratar de sostener los niveles de consumo y los niveles de bienestar, sobre todo en los sectores populares y un poco las clases medias. No sé hasta qué punto esos esfuerzos son efectivos, es decir, hasta qué punto la macroeconomía no se termina comiendo las políticas públicas que el mismo gobierno hace para tratar de paliar los problemas de la macroeconomía que el mismo gobierno se generó, digamos. Es una duda, no es un análisis. Está sintiendo. Bey me dice que está bien la duda, después le vamos a pedir que le responda. Bien, eso es desde el punto de vista de la economía. Del punto de vista de la política, y acá también tomando algunas de las cosas que señalaba Aragón y que me parece que vale la pena señalar, yo tengo la impresión de que las PASO, es decir, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que fueron creadas hace algunos años con otro objetivo, porque tuvieron en su momento, seguramente, nunca lo sabemos. Una cosa que pasa es que uno nunca sabe por qué los políticos hacen lo que hacen. Y en realidad les voy a decir algo, no importa por qué hacen lo que hacen. Desde mi punto de vista, lo que importa es lo que los políticos hacen y las consecuencias que las acciones de los políticos generan en la sociedad, en los sectores populares, en las clases medias, en la producción, en el consumo, etc. Después, si hacen lo que hacen porque son buenos, porque son malos, porque se equivocaron, realmente no importa. Ahora, yo decía entonces, las PASO que fueron creadas en su momento por una astucia táctica de Néstor Kirchner, que pensó que iba a tener una primaria del peronismo, que le iba a ganar, o que Cristina le iba a ganar, que le iba a ganar él, porque en ese momento todavía vivía y que eso lo iba a convertir en el candidato del peronismo. Bueno, las PASO que fueron creadas con ese objetivo están funcionando hoy, creo yo, como un enorme dique de contención política. Me parece que están funcionando muy bien para contener internas, sobre todo en dos espacios, porque tenemos dos candidaturas personas, digamos, ¿no? Dos espacios políticos que están definidos en base a la personalidad, que son el espacio político de Massa y el espacio político de Macri. Ustedes saben que ahora la marca antecede al proyecto político. Esto es algo increíble. Primero se piensa la marca, primero se piensa el PRO, primero se piensa Massa, primero se piensa la MI de Martín Insaurralde, que además es un pronombre singular, ¿no? Mi diputado, un pronombre posesivo. Creo que también hay algo ahí, digamos, algo nos dice, ¿no? Que un candidato elija un pronombre posesivo como marca. Bueno, primero se crea la marca y después se piensa qué se va a hacer con esa marca, digamos. Bueno, esa inversión de la lógica política que vemos en estas dos candidaturas, en las candidaturas de Massa, en la candidatura de Macri, en los otros dos grandes espacios políticos, en UNEN y en el Frente para la Victoria, la cosa es un poco más compleja. Y es un poco más compleja y creo, y eso era lo que yo intentaba señalar, que las PASO, que las internas, están funcionando, como yo decía, un dique de contención política. Están funcionando como una forma de canalizar, digamos, las ambiciones, las aspiraciones, las angustias, los sueños de diferentes contendientes. En ese sentido, las PASO que fueron creadas para otra cosa me parece que están dando un resultado interesante, que están ordenando de algún modo el panorama político en estos cuatro grandes espacios, el de Massa, el de Macri y el de Frente para la Victoria. Saquemos el de UNEN, que yo coincido en que creo que no va a llegar, por lo menos no va a llegar con posibilidades ciertas de llegar al gobierno a las elecciones. Creo que están funcionando bien en ese sentido, digamos. Y ahí yo creo que hay una gran duda, y creo que es el dato fundamental de las PASO del Frente para la Victoria, que es si Cristina juega antes o juega después. A mí me parece que parte de lo que pase, más allá de los números que muestran, bueno, la foto y en todo caso la película para atrás de cómo va evolucionando la intención de voto de los diferentes candidatos. Randazzo empezó muy abajo y fue subiendo. Randazzo tiene una estrategia muy interesante, que es hablar solo de lo que él quiere, que son los trenes, de otra cosa no habla. Habla de trenes y documentos. Ahora uno no puede ser presidente hablando solo de trenes y documentos. Hay que ver si cuando empieza a hablar de inflación, de dólar, de política social, de derechos humanos, de política internacional, y lo empecemos a conocer a Randazzo, Randazzo va a seguir teniendo la intención de voto que tiene hasta ahora. Bueno, Randazzo tiene la ventaja de que por lo menos habla de algunos temas. Hay candidatos que no hablan casi de ningún tema o que hablan de otras cosas. Digamos, bueno, a lo que voy es que el dato decisivo, desde mi punto de vista, es si Cristina va a jugar antes o va a jugar después de las PASO. Quiero decir, si Cristina, que sigue conservando, según todas las encuestas, según todos los análisis de los encuestadores que más le gusta, de los diarios opositores, los diarios oficialistas, si Cristina va a decir, bueno, mi candidato es Randazzo, mi candidato es Uribarri, mi candidato es, qué sé yo, el que les guste, Julián Domínguez, mi candidato es Scioli, o si Cristina va a decir, mi candidato es el que salga ganador de la interna del Frente para la Victoria, porque todos pertenecen al mismo espacio,
porque yo soy la presidenta de la República y porque yo voy a apoyar al candidato que surja de esa interna democrática, plural, etc. Si Cristina dice eso, lo más probable, coinciden las encuestas, es que el candidato sea Scioli. Si Cristina, y que el candidato a presidente del Frente por la Victoria sea Scioli. Si Cristina dice, mi candidato es Uribarri, Domínguez, Randazzo, Aníbal Fernández, el que sea, ahí cambia el panorama. ¿Quiere decir esto que Scioli no va a ganar? No, yo incluso hoy, muy impresionistamente, basándome en ningún dato, en ninguna encuesta, en ningún estudio de opinión, yo creo que tiene más posibilidades Scioli hoy, aun si la presidenta apoya a un candidato opositor. También me meto, yo decía que no importan los motivos de los políticos, importa lo que los políticos hacen. Bueno, voy a desmentir lo que dije antes para tratar de meterme en la cabeza de la presidenta y pensar, ¿por qué la presidenta apoyaría a un candidato que sea Uribarri, sea Randazzo, sea no sé qué, no pertenece a su núcleo más cercano? Porque ustedes saben, el kirchnerismo ha sido muy efectivo, esto es una discusión que yo tengo mucho con mis amigos de la Cámpora y demás. El kirchnerismo ha sido muy efectivo en la producción de militancia, ha sido muy efectivo en la producción de poder territorial, de gente que se moviliza, de gente en los barrios, etcétera, y ha sido también efectivo en la producción de cuadros de Estado. El kirchnerismo tiene funcionarios, a uno le pueden gustar, a uno le puede gustar menos, pero tiene funcionarios. Vuela el presidente del Banco Central, que ya voló por otra parte, por no sé, Miguel, ayúdame, quinta vez, sexta vez desde que el kirchnerismo, y siempre tienen uno reemplazo. Y el de reemplazo, insisto, a uno le puede gustar menos, pero no es un improvisado que llegó a la gestión hace 2 minutos. Quiero decir, el kirchnerismo ha construido militancia, ha construido funcionarios, pero no ha construido candidatos. Ha tenido un problema histórico en la construcción de candidatos, salvo, por supuesto, Néstor y Cristina. Obviamente, la idea era que los grandes candidatos sean ellos dos. Muerto Néstor, ese plan se canceló, no hay posibilidad de reforma constitucional, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que el kirchnerismo, ante situaciones de dificultad, tiene que ir a buscar un candidato que no es un candidato químicamente puro. Entonces lo busca Scioli, entonces lo busca Massa, que recordemos que fue candidato en las testimoniales en 2009, entonces lo busca a Martín Insaurralde. En general, desde mi punto de vista, le va mal con esas estrategias. Uno podría decir, bueno, seguramente le iría peor si los candidatos fueran kirchneristas puros. Bueno, puede ser, ahí ya entramos en la historia contrafáctica y eso es demasiado para mí. José, el tiempo, sí. Vamos. En el tiempo, ok, ya cierro entonces. Yo decía la economía, la política y termino rápidamente con la sociedad, que es todavía lo más impresionista y lo que menos está centrado en datos y en encuestas, y está más centrado en una impresión. Bueno, mi impresión es que el kirchnerismo, pase lo que pase con las elecciones del año que viene, va a sobrevivir como una cultura política. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué es una cultura política? Bueno, una cultura política es un consenso de valores, es una serie de ideas que un porcentaje importante de la sociedad comparte. Las culturas políticas se superponen, digamos. Hubo una cultura política alfonsinista, que todavía sigue estando, que está vinculada a la democracia, al fin de la violencia política, etcétera, etcétera. Una cultura política menemista, que está vinculada a los mercados, a una cierta mirada del mundo, a la idea de que Argentina está en un mundo y que hay que acoplarse a ese mundo. Y hay una cultura política kirchnerista. Un estudio de Ibarómetro, una consultora que trabajó con Flaxo, preguntó acerca de algunos valores a la sociedad argentina. Le preguntó, por ejemplo, a los argentinos, ¿usted está a favor de una intervención del Estado en la economía activa, muy activa o poco activa? Bueno, 62% dijo muy activa y bastante activa. ¿Usted está a favor de alianzas internacionales con los países de América Latina o con Europa y Estados Unidos? 60% dice con América Latina. Le preguntó, la pregunta más interesante, ¿qué es la democracia? ¿Es la búsqueda de la igualdad o es la búsqueda de la libertad? 60% búsqueda de igualdad, 40% búsqueda de la libertad. Seguramente uno hubiera hecho esa encuesta en los 90, hubiera dado totalmente diferente. Eso queda. Y entonces, y con esto termino, así como yo creo que todavía hay personas que se definen como alfonsinistas, que vos decís 30 años después, ¿qué significa ser alfonsinista? Todavía hay personas que se definen como alfonsinistas, todavía hay personas yendo más atrás que se definen como frondicistas. Uno diría, ¿qué significa hoy ser frondicista? Yo creo que van a pasar 30 años y por esto que estoy diciendo todavía va a haber personas que se van a definir como kirchneristas. ¿Alcanza esto para ganar una elección? No, pero sí alcanza para dejar una sociedad que tiene, insisto, alguna idea de algunos valores y algunos núcleos ideológicos que comparte. Gracias. Bueno, muchas gracias José Nathanson, muchas gracias Miguel Bain, muchas gracias Raúl Aragón.
Creo que, como les anticipaba al inicio de esta mesa y de los expositores, nos llevamos un panorama muy realista a nivel económico y a nivel de análisis político y de lo que se perfila políticamente para el 2015. Me parece que lo que muy bien ha terminado José Nathan son el panorama para todo candidato para el 2015 no es la locura ni un salto al vacío. Van a tener que tener muy en cuenta componentes muy fuertes que se han ido gestando en políticas de Estado durante estos años, que según explicaban los tres expositores, está muy arraigado en la sociedad y que ningún candidato va a poder hacer ningún salto de locura ni ninguna salida un poco de lo que se viene dando en estos últimos años, ¿no? Así que muchas gracias por la atención y realmente por la atención que ha mantenido el auditorio para estos tres expositores. Un aplauso para los tres.